Ok. Entonces, vamos a reutilizar algunos de los códigos que ya teníamos previamente hechos. Aquí vamos a abrir uno. Vamos a abrir el de los vínculos. ¿Okay? Si ustedes bien recuerdan, en esa sesión nosotros creamos una página donde dentro del cuerpo del documento pues se mostraban diferentes vínculos que nos permitían desplazarnos dentro del documento, ¿okay? A través de una barra de navegación que está en la parte superior, y en cada una de las secciones teníamos un vínculo que nos llevaba al inicio del documento. Y además también agregamos un vínculo que nos llevaba hacia otra ubicación fuera de nuestro documento, y en este caso pues ese vínculo nos llevaba a abrir un buscador, en este caso Google. ¿Ok? Vamos a ver entonces cuál es el cuerpo del documento, cuál es el código para que lo empecemos a modificar. ¿Ok? Ya saben, pueden ustedes arrastrar su archivo y soltarlo sobre el editor de código y ya lo tenemos ahí listo. Voy a hacer un poquito más de acercamiento para que se vea, se visualice correctamente. Ok, entonces voy a guardar con un nombre distinto este documento para no modificarlo y que el nuevo tenga un nombre distinto. Acuérdense que para ello debo de ir al archivo y luego a la opción Save As o guardar como, para que me abra nuevamente el asistente de explorador de archivos y me pregunte nuevamente el nombre de mi archivo. Si yo no lo quisiera hacer mediante las opciones del menú, puedo hacerlo con una combinación de teclas, presionar Control, Shift y la tecla S. ¿Okay? Y nuevamente me abre ahí guardar como. Cualquiera de las dos opciones pues me lleva al mismo resultado. En este caso voy a ponerle vínculos y voy a poner un guión bajo y voy a ponerle CSS, pues para que yo sepa que la modificación que voy a hacerle a este archivo pues está vinculado con el CSS que voy a agregar. ¿Ok? Muy bien, entonces ya dijimos ayer que el estilo siempre lo voy a estar agregando o dentro de directamente el elemento o en una sección que se llama Style. Y así vamos a comenzar y posteriormente vamos a ver cómo agregamos ese style, pero utilizando ya una hoja de estilos como tal. A ver, permítanme, déjenme ver dónde está aquí. La tecla que ando buscando, aquí está. Muy bien, entonces escribo style. Elimino ese código que me pone ahí por defecto. Y aquí le voy a dar enter para empezar a escribir las propiedades de estilo de mi documento. Entonces, primero debo identificar qué es lo que yo quiero modificar. ¿Ok? Para ello debo de ver aquí en mi documento qué es lo que voy a empezar a modificar. Quiero modificar, por ejemplo, el título de mi documento. El día de ayer ya vimos algunas propiedades. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo digo quiero modificar el título de mi documento, observo que el título está dentro de una etiqueta H2, es decir, tendría que definir un estilo para los elementos H2. ¿Okay? Ahí agrego el nombre de la etiqueta, abro mis llaves y entonces empiezo a definir esos estilos. Por ejemplo, quiero que el título esté centrado en la pantalla. Acuérdense que la propiedad para alinear los textos es TextAlign. Ahí está TextAlign. Lo selecciono, 2 puntos, y a continuación de los 2 puntos va el valor de esa propiedad. En este caso, center. Punto y coma, recuerden que para que yo pueda agregar más propiedades de estilo dentro de esta definición, necesito poner punto y coma entre propiedad y propiedad. Guardo las modificaciones, control S o archivo y guardar.
y actualizo mi navegador. Vamos a ver, perdón, es que está abierto el archivo anterior. Aquí vamos a abrir el documento que sí corresponde. Entonces es vínculos _ CSS. Ahora sí, ya estamos hablando del mismo documento. Observen cómo, además de que se centró el título de mi documento, también se están centrando otros dos subtítulos, ¿no? Que es sección 1 y sección 2. Y eso ocurre porque si yo observo mi documento, pues esos subtítulos también están definidos haciendo uso de la etiqueta H2. Y evidentemente, pues no quiero que eso ocurra, no quiero que todos se centren, sino nada más el primero. Observen cómo el tercer título, que es el de la sección 3, ese no sufrió ninguna modificación porque al final del día ese es un H3. ¿Okay? Entonces yo debo encontrar la manera para que la propiedad de estilo solo se aplique a ese elemento en particular. Por lo tanto, no puedo utilizar H2 porque se aplica para todos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces debo de yo utilizar los selectores que el día de ayer estuvimos revisando para definir ya más específicamente que ese elemento que yo coloqué como título de esta página sea el único que se pueda modificar. Entonces necesito hacer uso de alguna otra cosa. Por ejemplo, de utilizar una etiqueta, un atributo extra, que en este caso puede ser una clase o un identificador. ¿Vale? Acuérdense que para agregar una clase o un identificador, yo agrego la propiedad class o agrego la propiedad ID, cualquiera de los dos. ¿Okay? Pueden los dos existir al mismo tiempo en un elemento, es decir, un mismo elemento puede tener un class y puede tener también un ID, pero no puede tener repetido dos veces el mismo atributo, es decir, esto ya sería incorrecto porque este atributo de aquí y este atributo de acá son el mismo, entonces no tiene caso ponerlo dos veces. Si yo incluso lo dejara así, pues resultaría que no identifica al final del día a cuál de los dos me estoy refiriendo. Confundo, si lo quieren ver así, ahí al navegador y no va a interpretar bien qué es lo que se quiere hacer. ¿Ok? ¿Cuándo debo utilizar class y cuándo debo de utilizar identificador o ID? Pues es fácil la respuesta. Cuando yo voy a definir estilos y esos estilos lo van a compartir varios elementos de mi página, de mi página web, pero no necesariamente están juntos, pueden estar en cualquier punto de mi documento, pero son más de uno, entonces utilizo clase o class, ¿ok? Pero si yo voy a definir un estilo muy particular para un solo elemento, que solamente va a estar en uno solo y nada más, entonces utilizo un ID o un identificador. ¿Ok? En este caso, pues solamente mi página puede contar con un título principal, no puede tener dos o tres títulos principales. Yo por lo menos así lo veo. En todo caso, los demás serían subtítulos, ¿no? Bueno, entonces yo defino que el texto vínculos en HTML va a ser el título principal de mi página y solamente ese va a ser título principal y no otros. ¿Ok? Por lo tanto, utilizo un identificador. ¿Y qué nombre le pongo dentro del identificador? Pues el que yo quiera, el que a mí se me ocurra. La palabra que a mí me describa qué cosa es ese elemento o qué papel juega ese elemento dentro de mi página web. ¿Ok? Entonces pongo título, por ejemplo así, principal. ¿Vale? Ya le puse ahí el nombre, el identificador a ese elemento HTML. No puedo agarrar este mismo nombre con identificador y ponerlo en algún otro lado, en algún otro elemento. ¿Por qué? Pues porque, como yo les dije,
Cuando necesito identificar de manera única uno de esos elementos, nada más debe tener un ID. Si yo necesito que varios elementos compartan características, entonces utilizo class. En este caso ya agregué ahí el identificador al H2 porque ese va a ser mi título principal. Si yo guardo los cambios, se darán cuenta que cuando actualizo el navegador, pues se sigue viendo igual, ¿no? Y eso es obvio porque a pesar de que yo agregué, digamos, ahí una etiquetita o un nombre a ese elemento, pues no he definido nada para él, ¿no? Necesitaría ir a la sección de Style y empezar a definir propiedades de estilo para ese elemento, ¿no? Les mencionaba entonces el día de ayer, si nosotros vamos a definir estilos para un elemento que tiene un atributo ID o un identificador, necesito utilizar el numeral o también conocido como gatito y a continuación el nombre de ese elemento, que en este caso es título principal. ¿Vale? Ahí está. Y a continuación, ahora sí, dentro de las llaves, empezar a definir los estilos. Entonces ya dije que yo quería solamente que mi título fuera el que estuviera centrado y los demás no. Por lo tanto, esta propiedad que yo puse al inicio dentro del H2, pues la voy a quitar de ahí. La selecciono, ¿ok? Y la puedo arrastrar hacia la definición de propiedades de estilo donde yo quiero que esté. ¿Ok? Guardo los cambios para ver qué pasa en mi navegador. Si actualizo, observen que ahora solamente mi título principal está centrado y todos los demás están pegados a la izquierda como yo lo había definido inicialmente. ¿Vale? ¿Qué otra cosa le puedo hacer a mi título principal? Bueno, pues quiero que tenga un tamaño de texto determinado. Y dijimos que para definir el tamaño de la fuente, debo decir font o utilizar la propiedad, font size. Y entonces empezar a definir el tamaño de la fuente. ¿Ok? En este punto me gustaría regresar nuevamente a la presentación porque resulta que para definir algunas valores de propiedades, nosotros, como ayer también ya le estaba platicando, usamos medidas absolutas o también podemos utilizar medidas relativas. ¿Ok? Y absolutas pues son pulgadas, centímetros, milímetros, puntos, píxeles, etcétera, etcétera. Y todas estas, ¿cómo se dice? Todas estas medidas que vemos como relativas están dadas dependiendo de el tamaño de la pantalla. Vamos a ver, por ejemplo, que si nosotros decimos mi título principal quiero que esté a 20 píxeles. ¿Ok? Ahí tengo ya mis 20 píxeles. Guardo las modificaciones y en teoría solamente el título debe estar a ese tamaño. Incluso se hizo un poquito más pequeño que los subtítulos que están en H2, entonces quiere decir que necesito un tamaño más grande, como por ejemplo 30 píxeles. Y actualizo y ahora sí ya se ve un poco más grandecito. ¿Ok? Pero también puedo definir, por ejemplo, el tamaño de la fuente con respecto a medidas relativas, es decir, dependiendo, por ejemplo, el tamaño de la fuente. Por defecto, cada fuente tiene un tamaño, digamos una medida, ¿no? Unitaria para cada tipo de fuente. En este caso también puedo definir la propiedad de esa manera. Agrego la propiedad. ¿Okay? Y, por ejemplo, voy a escribir aquí el primer tamaño relativo. ¿Okay? Al igual que en las propiedades, yo no puedo estar repitiéndolas, ¿okay? Dentro de la definición de estilos. Así que esa línea, la línea 13, la primera propiedad que yo agregué que tiene que ver con el tamaño de fuente, la voy a comentar. Resulta que también en las hojas de estilo yo puedo comentar códigos o agregar comentarios de referencia. Pero en este caso yo lo que quiero es comentar esa parte o esa línea para agregar comentarios.
voy a agregar una diagonal y un asterisco para decir que empiezo mi comentario y cierro mi comentario con asterisco diagonal. Observen que si yo no cierro este comentario, automáticamente todas las líneas después de que yo haya abierto el comentario pues quedan así como en gris, ¿no? Eso indica que pues no las voy a tomar en consideración mi navegador. Sin embargo, si cierro el comentario ahí perfectamente, esta línea que está abajo de ese comentario pues lo va a tomar en consideración para aplicar esas propiedades de estilo. Muy bien, entonces ahí comenté la línea 13 porque la propiedad que defino en la 14 es la misma, solo que tiene una medida relativa. Vemos cómo se visualiza. Guardo las modificaciones y actualizo mi navegador y se muestra con el siguiente tamaño. ¿Okay? Quiere decir que el tamaño original de esa fuente es el que nosotros vemos en la pantalla. Esa es la proporción, digamos, natural de la fuente. Si yo quiero que obviamente tenga un tamaño mayor, pues simplemente aquí voy incrementando las unidades de tamaño que yo quiero que guarde este título. ¿Okay? Observen ahí, ya le puse 3 rem. ¿Sale? Quiere decir que va a aplicarle a este texto que está marcado con título principal 3 veces el tamaño original de la fuente. Si yo considero que es muy grande, pues le digo mejor nada más que sean 2 veces el tamaño de la fuente. Y ya se muestra más o menos con la misma proporción de tamaño que teníamos, pero con medida absoluta. También puedo agregarle aquí medidas no enteras, es decir, si no quiero que sea 2, quiero que sea 2.5, lo puedo hacer. ¿Ok? Y ahí está el tamaño de la fuente sin problemas se está aplicando. Muy bien. Continuamos entonces. Ya dijimos que podemos hacer uso del atributo, en este caso ID, para aplicar estilo en un elemento en particular. ¿Okay? Vamos a ver ahora cómo aplicamos el estilo utilizando una etiqueta, un atributo de clase. ¿Okay? Vamos a ver en el caso de los subtítulos, que son 2, ¿okay? Perdón, son 3 porque observemos que acá abajo hay uno que dice sección 3. Yo quiero aplicar un estilo para esos subtítulos. ¿Okay? Por ejemplo, quiero que el color de esa fuente sea, el mismo para los 3 subtítulos. ¿Okay? Veamos que tengo un problema, ¿no? Porque resulta que el título donde dice sección 1, estamos empleando una etiqueta H2. Si vamos al subtítulo que dice sección 2 y lo buscamos aquí en el código, resulta que también estoy utilizando una etiqueta H2, pero si vamos al que dice sección 3, aquí dentro del código, pues ese subtítulo está utilizando una etiqueta H3. Es decir, entre estos subtítulos hay unos que no utilizan las mismas etiquetas, por lo tanto, pues tampoco puedo utilizar una etiqueta, por ejemplo, aquí H3, ¿no? No puedo. Tengo 2 maneras de aplicar el estilo, ¿ok? Una sería que, como ayer les dije, haga un listado de los elementos que van a compartir el mismo estilo, así como lo estamos viendo en pantalla, ¿no? Quiero que todos los H2 y los H3 tengan la siguiente característica. Observemos. Quiero ponerle un color. Recuerden que la propiedad del color de texto es color. ¿Okay? Y a continuación quiero ponerle un color. Vamos a ponerle un color morado. ¿Okay? Se lo estamos poniendo a través del nombre del color en inglés. ¿Okay? El purple. Que corresponde a un color morado. ¿Okay? Ya está la modificación. Guardo la modificación y actualizo mi página. Observen cómo las secciones han cambiado el color del texto. ¿Okay? Y también el título, y esto sucede porque al final del día mi título sigue siendo una etiqueta H2, ¿no? Y aquí en la línea 7 yo le dije aquí a mi navegador, todos los que sean H2 son de color
púrpura, de color morado. ¿Vale? Entonces con esto quiero que vean, o que se den cuenta, que dentro de mis hojas de estilos es muy común encontrar estilos para un elemento en particular, pero este elemento también puede adoptar propiedades definidas en otras líneas, en otros elementos, porque digamos que en esos otros propiedades de estilo también entran estos elementos, como es el caso de nuestro título. ¿Sale? Hemos definido propiedades concretas para ese elemento que es el título principal, pero resulta también que hay una propiedad que de donde adopta el color del texto. ¿Cómo le hago entonces para para definir de otra manera los estilos sin que afecte a mi título? Bueno, pues lo podemos hacer utilizando una clase, ¿ok? Porque según lo que hace un rato comentábamos, puede ser que yo necesite que varios elementos dentro de mi documento compartan las mismas características de estilo, ¿vale? Puede ser que sean contiguos, puede ser que tengan nombres de elementos distintos, pero al final del día yo quiero que esos elementos compartan propiedades de estilo. Y como lo estoy haciendo ahorita, pues estoy incluso modificando el color de mi título y no quiero que eso pase. Para ello, entonces utilizo la clase. ¿Ok? Entonces vamos aquí a nuestra línea 25 donde tiene, no, perdón, a nuestra línea 30 donde dice H2 y se define el título, el subtítulo, perdón, que dice sección 1. ¿Ok? Y en ese caso voy a agregar un atributo que se llame class o clase y le voy a decir subtítulo. Vamos a ponerle también subtítulo 1. Muy bien, entonces quiere decir que este elemento va a tener en particular alguna propiedad. Vamos a deshacer entonces, no nos sirve que listemos ahí los elementos y le vamos a poner subtítulo 1. ¿Ok? Pero para que le diga que esta propiedad se aplica a una clase, necesito agregar antes del nombre un punto. ¿Ok? Con un punto yo sé que esa propiedad se aplica pero a una clase. ¿Ok? Observen que si yo guardo las modificaciones y actualizo nuevamente mi navegador, ahora observen que mi título ya regresó al color original que tenía, que es un negro. La sección 2, que este subtítulo no tiene atributo de clase, ya volvió a negro, igual que la sección 3. Y solamente la sección 1 se ve en color púrpura o morado en este caso, ¿no? ¿Cómo le hago ahora para que los demás subtítulos pues también conserven ese color? Pues simple, voy a cada uno de esos elementos, a esos subtítulos, y le agrego ese atributo de clase que yo les acabo de comentar y que acabamos de definir. Y digo ahí que sección 2 también va a ser un subtítulo 1 y que la sección 3 también va a ser un elemento de tipo subtítulo 1. ¿Ok? Si yo guardo las modificaciones y actualizo mi navegador, me daré cuenta que efectivamente el título quedó con el color original del texto, pero ahora los subtítulos como sección 1, sección 2 y sección 3 ya son todas del mismo color. Y si al final del día no me gusta el color, ya no necesito ir a cada elemento y modificar un atributo de color como lo hubiéramos hecho si el estilo lo hubiéramos metido como un atributo en cada elemento, sino simple y sencillamente voy a la propiedad de estilo que yo definí dentro de Style y modifico el color. Como por ejemplo, un color naranja. Actualizo mi página y observen cómo ahora esos subtítulos se modifican, pero ya no tengo que ir al elemento, sino simple y sencillamente aquí dentro de esa definición de colores. ¿Vale? Puede ser también que para esos subtítulos quiero que tengan un color de fondo. ¿Ok? Es decir, que tengan más propiedades, no solamente el color del texto. Para ese caso, agrego un background color. A ver, background color. ¿Ok?
Y en este caso le pongo un fondo de color gris. ¿Ok? Guardo las modificaciones y observemos cómo se visualiza, ¿no? Vean cómo se está observando. Vamos a poner un color que contraste un poquito más con el gris, porque digamos que es un gris un poco intenso. Entonces vamos a ponerle aquí un color amarillo. Ok. Actualizamos la pantalla y ya contrasta un poquito más. Ok. Entonces observen, ya los títulos tienen un color de texto y tienen un color de fondo. En algún momento puede ser que quiera que otro elemento comparta esas propiedades, pero que no necesariamente sea un subtítulo. ¿Ok? ¿Cómo le hago? Pues simple, voy al elemento que yo quiero que tenga esas propiedades y se lo aplico. ¿Cómo se lo aplico, profe? Pues a través del atributo class. Por ejemplo, observen. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí me quedó un lorem. Vamos a guardar aquí. Por ejemplo, observen. Vamos a ver. Dentro de la sección 2. Vamos a la sección 2. Sección 2, ok. Aquí dentro de la sección 2 voy a tomar un pedacito de texto que tenga esa propiedad también. Por ejemplo, desde donde empieza este texto y hasta acá, toda esa línea. ¿Ok? ¿Cómo le hago? Por ejemplo, aquí vamos a aquí es donde empieza. ¿Ok? Aplico una etiqueta a HTML que también es muy común encontrar y que se llama span. ¿Ok? Ahí cierro la etiqueta de spam. Y la etiqueta de spam también tiene una etiqueta spam que cierra. Perdón, no es esta. Ok, ahí está. Entonces todo este texto está delimitado por esa etiqueta spam. ¿Y para qué me sirve el spam? Pues para hacer una selección, por ejemplo en este caso de texto, pero sin que modifique la estructura de este. Es decir, si yo actualizo ahorita mi código, ya guardé las modificaciones, ya actualizo mi navegador, se darán cuenta que visualmente no ha surtido ninguna modificación, no le ha pasado nada, se ve tal cual, pero en mi código sí está señalizado ahí como un spam. Si yo agregara cualquier otra etiqueta como un EM, por ejemplo, se van a dar luego cuenta pues que resalta, ¿no? La modificación porque, vamos a darle acá, EM énfasis, no resaltado, vamos a agregarle I, por ejemplo, la etiqueta I. Así. A ver, ¿dónde estamos? Sección acá. Perdón, estaba viendo otro. Observen que si yo agrego la etiqueta I, pues luego resalta, ¿no? Luego resalta que he modificado ahí el contenido con una otra etiqueta. Estaba la EM, ¿no? Estaba viendo otra línea, perdón. Si lo actualizo nuevamente, veo que está como en cursiva, ¿no? Si yo agrego una etiqueta, aquí es ins, está ins. Si yo actualizo, vean cómo se ve subrayado. Entonces, para que este tipo de cuestiones no pasen, entonces utilizo una etiqueta span y entonces estoy delimitando ese texto para un propósito en particular, ¿vale? Y en este caso es que yo le aplique una propiedad. Y esa propiedad que le voy a aplicar, pues lo haré mediante un atributo de clase. Así es que aquí le pongo subtítulo 1, ¿sale? Entonces, en teoría, solamente ese código que está encerrado entre esas etiquetas spam se vería afectado por ciertas propiedades y esas propiedades son las que tenemos definidas para los subtítulos. Así que observen, yo actualizo mi navegador y ahora ese texto pues tiene las propiedades que yo definí para subtítulo 2. ¿Cuáles son esas? Pues que
tiene un color de texto amarillo y que tiene un fondo de color gris. ¿Vale? Observen que eso es lo que ocurre. ¿Ok? Pero bueno, pues es evidente que no queremos, básicamente, que eso ocurra, ¿no? Que no queremos que nuestros, las propiedades de nuestro contenido pues sean las mismas que tienen los subtítulos, pero pues este ejemplo nos sirve para ver que no necesariamente cuando yo voy a compartir propiedades de estilo deben ser siempre entre los mismos elementos. ¿Okay? Puede ser que en algún momento elementos de diferente naturaleza o de diferente propósito pues tengan propiedades similares, ¿no? Vamos ahora a utilizar, por ejemplo, más propiedades para aplicar un fondo, pero de imagen a todo nuestro documento. ¿Okay? ¿Les parece? Vamos entonces a abrir nuestro navegador, nuestro buscador, y ahí le vamos a poner wallpaper y le pueden poner el fondo que ustedes quieran. En este caso, pues también le voy a poner un paisaje, ¿no? Ok, entonces ahí tengo varios resultados. Vamos a poner el que sea, no es relevante ahorita. Vamos a seleccionar este de acá. Vamos a ver que el tamaño sea adecuado. Entonces dice que tiene un tamaño de 1080 por 675 píxeles. Normalmente esas medidas siempre vienen dadas en píxeles. ¿Okay? Cuando ustedes utilicen imágenes de fondo, pues traten de buscar imágenes que sean de una alta definición para que no se distorsionen o no se vean pixeleadas cuando, por ejemplo, las hagan muy grandes. Esta todavía es un poco más grande, esta es de 1600 por 1000. Okay, ya vamos a maximizar esto. Aquí está. Ok, entonces yo selecciono este de aquí. Mejor se ve este arbolito, se ve más bonito, es más pequeño. Observen cómo esta imagen es muy pequeñita. Entonces lo más probable es que si yo la uso de fondo de pantalla, pues se distorsione. Vamos a utilizar, dijimos, este de acá. ¿Ok? Así que damos botón derecho, guardar imagen como. Espero que se abra mi asistente aquí, el explorador de archivos, y le digo que lo guarde dentro de mi carpeta de páginas. ¿Okay? Y le voy a poner aquí fondo. ¿Okay? Observemos que es una imagen de tipo JPG. ¿Vale? Ya se guardó ahí. Si yo voy a mi carpeta, aquí veo que ya está almacenada la imagen con el nombre fondo y que es un archivo de tipo JPG. Excelente. ¿Qué hago con esa imagen? ¿Qué quiero hacer? Pues yo lo que quiero es que esa imagen se vea de fondo de pantalla. ¿Okay? Que utilice todo el fondo para que todo mi contenido pues, se vea encima de esta imagen. ¿Okay? ¿Cómo hacemos eso? Muy bien. Pues si yo les digo que quiero que se vea de fondo de toda la pantalla, pues necesito identificar ese elemento que contiene a todos los demás. Y ese elemento pues no es otro que el body. ¿Ok? Entonces el body me permite, ¿cómo se dice? Definir, perdón, en este caso el body, no requiere clase ni identificador porque como tal es un elemento que no se repite dentro de nuestra página. ¿Vale? Solamente va a haber un elemento body y nada más. ¿Sale? Decíamos ayer que podíamos agregar colores de fondo, como por ejemplo un gris. Ok, observen. Ahí agregamos un color gris a todo el fondo. Y al mismo tiempo también puedo agregar un fondo de imagen. Aquí está, vamos a ver. Background. Image. ¿Okay? Para que yo aplique fondos de imagen necesito utilizar dentro del valor una propiedad que se llama URL. Y la URL debe contener la ubicación del archivo y el nombre del archivo que yo voy a utilizar. Dado que
mi página, que en este caso se llama vínculos CSS, está dentro de la misma carpeta donde está el archivo que voy a utilizar de fondo, pues no necesito otra cosa que simplemente indicar el nombre del archivo, JPG, y con eso termino. Si guardo las modificaciones y regreso a mi navegador y actualizo, se darán cuenta que ahora lo que veo de fondo pues es simple y sencillamente aquí la imagen que yo acabo de descargar. ¿Okay? Observen que ahí se ve la imagen que descargo. ¿Okay? Evidentemente pues habría que hacer obviamente unas modificaciones porque pues dado que la imagen que acabo de descargar tiene colores sólidos, tiene sombras, etcétera, 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 pues en algunas partes sí se visualiza correctamente el nombre de los elementos, el texto, los subtítulos y todo, pero hay algunas partes donde no, como por ejemplo en la parte inferior, ¿no? Allá se empieza a perder un poco el texto con, por ejemplo, estos pastitos, ¿no? O con las sombras del agua, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces necesito aplicar alguna propiedad que me permita, por ejemplo, poner un fondo de pantalla, pero que, ¿cómo decirlo? Pero que me permita al mismo tiempo, que a lo mejor esto se ve un poco más clarito, ¿no? Vamos a ver entonces cómo le hacemos. Vamos a ver, permítanme un momento. Muy bien, entonces vamos aquí a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestro fondo de imagen. Y en este caso, por ejemplo, yo lo que quiero es que todos los elementos que están encima de esta imagen, pues tengan propiedades que me permitan verlos de manera más clara, ¿no? Podríamos entonces empezar a trabajar con fondos de color de las otras propiedades, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto nosotros que en el caso de este texto, ¿vale? Se perdía, en la última parte de mi página se perdía todo el texto que estaba sobre el pasto o sobre el agua. ¿Okay? Para que esto no suceda, pues posiblemente necesitemos darle un color de fondo a esta sección. ¿Okay? Así que necesito identificar a qué sección le voy a aplicar estilos y volvemos a lo mismo. ¿Vale? Yo no puedo decir, vamos a aplicar un fondo de color a los párrafos donde yo le diga background color y decirle que tenga un color blanco. Este código hexadecimal corresponde al color blanco. Entonces observen que si yo hago eso, el color blanco se aplica a todo y no solamente a la sección que yo quiero, que está ubicada en la parte inferior. Nuevamente volvemos a lo mismo. Necesito agregar algo que identifique de manera única ese párrafo en particular. ¿Ok? ¿Qué puedo utilizar? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues podemos hacer uso de un identificador porque yo sé que va a ser el único párrafo que se me va a modificar. ¿Vale? Entonces lo hago así. Agregamos ahí un identificador y digo párrafo final. Por ejemplo, ¿sale? Todos los nombres de las clases y de los identificadores no llevan espacios, observen. Si yo voy a colocar un espacio porque a lo mejor el nombre de esa clase o del identificador es compuesto, es decir, tiene más de una palabra, pues coloco guiones, ya sean medios, como lo que estamos viendo en pantalla, o guiones bajos, pero no dejo espacios. ¿Okay? Ya se darán cuenta más adelante por qué. Les digo entonces que este es párrafo final. Si yo lo dejo así y actualizo mi navegador, pues se darán cuenta que se sigue viendo exactamente igual. Y ya habíamos dicho por qué, ¿no? Porque no he definido ninguna propiedad particular para
ese, ¿cómo se llama? Para ese párrafo. Modifico entonces aquí la sección de style y digo que se va a aplicar para párrafo final. Y no olviden agregar antes del nombre un punto para las clases y cuando es ID agregamos numeral. Guardamos las modificaciones, actualizamos nuestro navegador y observemos que aquí en la parte inferior, perdón, es que no era clase, era identificador, ¿no? Es numeral, ahora sí. Ahora sí, si actualizamos, vemos cómo esta sección ya se pone de blanco, ¿vale? Y ya se puede leer ese texto, pero por ejemplo podemos empezar a aplicar otros estilos como son márgenes internos y márgenes externos, ¿ok? Sin embargo, para abordar esas propiedades, me gustaría nuevamente regresar a nuestra presentación para que veamos un modelo que precisamente tiene que ver con este tipo de propiedades, ¿ok? Las propiedades que tienen que ver con los márgenes internos externos o con los contenedores en particular, ¿ok? Entonces observemos la presentación. Y en este punto vamos a hablar de algo que se llama, pues el modelo de cajas, ¿ok? ¿Qué nos dice el modelo de cajas? Pues que todos los navegadores en general, ¿vale? Desarrollan este modelo de forma automática, es decir, cuando están leyendo el código HTML y lo van a mostrar en la pantalla, automáticamente todos los elementos que están dentro de nuestro navegador adquieren esta forma, este modelo de cajas, es decir, que tienen todas estas propiedades y vamos a identificarles en este momento. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a hablar de las propiedades que se ven en la parte más externa y luego vamos a terminar con las propiedades internas. ¿Okay? ¿Qué es lo que primero observamos nosotros en pantalla? Pues lo que vemos es lo que está dentro del contenedor. En este caso es, por ejemplo, los textos, ¿no? Lo que nosotros hemos podido observar hasta ahorita en nuestro navegador, ¿sale? Son los textos que aparecen, ¿no? Sin problema los estamos viendo ahí, ya sea que tengan diferentes propiedades o no. Luego, ¿qué cosa contiene el texto? Pues una caja, precisamente. ¿Ok? Y esa caja tiene otras propiedades. ¿Cómo qué propiedades pueden tener esas cajas? Pueden tener bordes, es decir, esas líneas que delimitan esa caja. Y pueden tener también algo que se le llama padding o margen interno. Es decir, entre el texto que yo tengo y el borde de ese elemento existe un margen, ¿okay? Y a ese margen se le conoce como padding, ¿ok? Si nosotros vamos viendo las capas hacia atrás, la siguiente es el fondo de imagen, es decir, yo puedo tener en ese elemento definido un fondo de imagen y también definido atrás de un fondo de color. ¿Por qué sirve así esto? Porque al igual que, por ejemplo, en la etiqueta IMG, si por alguna razón mi imagen no está disponible, yo debo tener un plan B, ¿vale? Y ese plan B, pues es un color de fondo. Así como cuando yo agrego la propiedad alt en la imagen, ¿no? Si mi imagen no está disponible, pues no espero que mi usuario vea ahí una imagen rota y no sepa nada, ¿no? Al contrario, yo quiero que vea un mensaje que me muestra ahí en el caso de que esa imagen no esté disponible y lo mismo pasa en el modelo de cajas. Puede haber un elemento que tenga una imagen de fondo, pero el plan B, si es que la imagen no está disponible, es que se muestre un color de fondo. Y finalmente, dentro de esa caja, lo que contiene todo, también tiene otra propiedad. Y esa propiedad, pues es el margin o el margen. ¿Sale? Pero el margen que se menciona aquí es la distancia que existe entre el borde del elemento y otros elementos. ¿Okay? Entonces, no confundir el padding, que es un margen interno, es decir, esa distancia que existe entre el contenido o texto y los bordes del elemento,
y el margen como tal, que es la distancia que existe entre el borde del elemento y otros elementos. ¿Ok? Vamos a hacer unos ejemplitos para que vean cuál es la diferencia y de qué estamos hablando. Ya algunos elementos, algunas propiedades ya las aplicamos. ¿Ok? Regresamos entonces a nuestro navegador. Si ustedes se fijaron cuando aplicamos el borde de imagen, perdón, el fondo de imagen, lo que nosotros hicimos aquí en nuestro código es poner primero un fondo de color, en este caso un gris. Es decir, que si por alguna cuestión, mire, vamos a poner mal el nombre a propósito. Yo no escribo bien el nombre del archivo y cargo y recargo aquí en mi navegador, pues entonces automáticamente lo que se va a ver es el fondo de la pantalla. ¿Ok? Ahora bien, dijimos que también existen márgenes internos y márgenes externos. Observen cómo, por ejemplo, aquí en mi último párrafo, todo el texto se ve así como que muy encimado y muy pegado a los bordes. Y eso pasa en todos, de hecho, en todos los párrafos así sucede, ¿no? Todo el texto está muy pegado a la orilla. ¿Qué quiero hacer? Pues quiero darle un margen interno para que no tenga este efecto. ¿A quién se lo quiero aplicar? En este caso sí quiero aplicárselo a todos los párrafos. Y le digo entonces padding para referirme a ese margen interno entre el texto y el borde del elemento. Y le digo, por ejemplo, si nada más quiero aplicar un margen izquierdo, le digo padding left y empiezo a aplicar las medidas, pueden ser relativas o absolutas, que yo ya conozco. Observemos, le estoy diciendo padding left, es decir, margen interno izquierdo 10 píxeles. Quiere decir que todos los que sean párrafos van a tener un margen interno del lado izquierdo de 10 píxeles. Observen cómo el contenido ya se movió un poco con respecto al borde de los elementos. Okay, aquí lo observamos. Observen cómo ya se corrió un poquito, pero aún así parece ser que no es suficiente. Vamos a agregarle un poquito más, vamos a decirle 30. Okay, guardo los cambios. Actualizo mi navegador y observemos cómo ahora ya ese margen interno ya se incrementó, ya se ve más. ¿Okay? Lo mismo puedo hacer para los demás márgenes, el superior, el inferior. Ponerle aquí padding top para definir el margen superior. Vamos a ponerle ahí 20 píxeles. Luego vamos a decir padding, en este caso right, para definir el margen interno derecho. Y finalmente el padding bottom para definir el margen interno inferior. Vamos a darle 15 píxeles. Ok, ya tenemos definidos todos estos márgenes internos para todos los párrafos. Si nosotros actualizamos, nos daremos cuenta que ya se han agregado márgenes internos, ¿vale?, del texto con respecto del borde del elemento. ¿Ok? Agregamos márgenes izquierdo, superior, en la parte derecha y en la parte inferior de cada uno de los párrafos. Seguramente debe existir, como en todo, pues algunos atajos, ¿no? Es decir, para que yo no describa los márgenes del padding de manera separada, es decir, primero izquierdo, luego superior, luego derecho, luego inferior, puedo definir todos estos elementos, todos estos valores en una sola línea. Y eso lo hago invocando directamente la propiedad principal, que es el padding. Vamos a comentar todo lo demás. Acuérdense que para comentar es diagonal, asterisco, y para cerrar el comentario, asterisco, diagonal. ¿Ok? Y ya que tengo ahí la propiedad principal, que en este caso es el margen interior, yo indico en qué medida quiero que se aplique el margen en todos los sentidos, en todas las orientaciones, ¿no? Superior, inferior, derecha, izquierda.
De tal suerte que ahora si yo actualizo, pues se aplica esa propiedad para todos los márgenes. ¿Qué pasa si yo quiero, como lo había hecho arriba, pues definir márgenes distintos? Es decir, no quiero que para todos los márgenes sean 20 píxeles, sino quiero diferentes medidas. Bueno, en ese caso lo que aplico, vamos a comentar este también, en ese caso lo que aplico es la siguiente definición. ¿Okay? Agrego las 4 medidas, ¿vale? Pero estas van a estar separadas, ahora sí, en 3 espacios. Y la primera medida con la que empiezo es con el margen superior del elemento. ¿Okay? Es decir, por ejemplo, si en la parte superior quiero 30 píxeles, pues ahí pongo 30 píxeles, espacio. La medida que sigue es el margen derecho. Entonces digo, por ejemplo, 20 píxeles. La que sigue es la inferior. Ahí dijimos 15 píxeles. Y la que sigue a la izquierda también de 30 píxeles. ¿Ok? Entonces, yo puedo abreviar todo esto que había hecho previamente, ¿vale? De agregar cada uno de los márgenes de manera separada en una sola línea, indicando cuál es la propiedad principal. Y ya que indiqué la propiedad principal, puedo definir una medida para todos o puedo definir medidas particulares. Si agrego un solo valor, pues esa medida de margen interno se aplica para todos. Pero si yo agrego el listado de medidas para cada uno de los elementos, para cada uno de los, ¿cómo se dice? De los márgenes, entonces defino ese listado y va separado entre espacios. ¿Okay? De tal suerte que si ahora nuevamente vuelvo a actualizar mi navegador, pues se darán cuenta que efectivamente cada uno de los párrafos y en este caso de los márgenes interiores tiene medidas distintas, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que está pasando y se está mostrando en mi pantalla. ¿Ok? Ahora bien, vamos a aplicar los márgenes. Dijimos que el margen, en este caso, es el espacio que existe entre elementos. No entre el contenido y el borde del elemento, no, sino entre los elementos. Es decir, por ejemplo, este tipo de propiedad se aplicaría entre este párrafo y este título. ¿Ok? ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo defino? Pues sencillo. Voy al elemento donde yo quiero aplicar ese margen. Por ejemplo, dijimos entre el título que dice sección 3 y el párrafo, ¿vale? Que dice párrafo final. Y ahí tengo que agregar el margen. ¿Cómo le hago? Pues defino en base a quién se va a medir el margen. Por ejemplo, si yo mido el margen de tomando en consideración, perdón, el título de la sección 3, entonces debo recurrir a alguna de estas propiedades para definir ese margen. Si yo pongo H3, o sea, es decir, agrego margen tomando en consideración la etiqueta H3, pues yo me daré cuenta que dentro del documento no tengo ninguna etiqueta H3. Entonces, bien es válido. Pero si existe más H3, entonces debo tomar en consideración cualquiera de las otras dos etiquetas. Si yo tomara en consideración la etiqueta de clase, el atributo class, pues yo sé que atributo class existen varios dentro de este documento, por lo tanto no aplica. Pero si yo tomo en consideración el identificador que tengo ahí, ese es único, no va a haber otro en mi documento HTML, por lo tanto, sería una buena elección para agregar márgenes. Así que digo aquí S3. Ya tengo ahí mi selector. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues agregar el margen. ¿Y como lo agrego? Digo ahí margin. ¿Ok? Nuevamente volvemos a nuestra página. Observen que yo quiero, por ejemplo, agregar un margen inferior entre el título y el siguiente párrafo. Por lo tanto, como les decía yo, tenemos que agregar un margen inferior. Entonces digo aquí margin bottom. Y ahí escribo la medida relativa o absoluta
de espacio que quiero que exista entre esos dos elementos. Observen cómo ahora esta distancia se incrementó. ¿Sí? Si yo quiero incrementarla más, por ejemplo, que sea 100 o que sea 30, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Y nuevamente se incrementó todavía más, y así sucesivamente, ¿no? Si yo voy agregando un valor mayor, pues obviamente ese margen se va incrementando. ¿Ok? En este caso nada más le dejé 50 píxeles. ¿Vale? ¿Qué otra cosa vamos a ver? Ok. Muy bien. Vamos a regresar aquí a nuestra presentación. Entonces ya vimos ahí el modelo de cajas. Y en este punto también me gustaría comentarles sobre la colisión de estilos. Como nosotros lo vimos hace un momento, puede ser que dentro de todas las definiciones que existen ahí dentro de mi sección de style, algunas de estas apliquen para el mismo elemento, ¿no? Cuando estas propiedades de estilo que se han definido en diferentes secciones de mi style, no son las mismas, pues no hay problema, ¿no? Es decir, a lo mejor en algún lado se definió una propiedad de color, en otra línea se definió la propiedad de fuente, y en ningún otro lado se repiten estas propiedades, pues no hay ningún problema. Pero puede ser que, sobre todo cuando utilizamos o reutilizamos diferentes hojas de estilo, comúnmente existen definiciones iguales, es decir, una hoja contenga una propiedad para un párrafo y luego otra propiedad defina también propiedades para párrafo y así sucesivamente. Y entonces el navegador dice, bueno, ¿a cuál le hago caso de todas estas propiedades? ¿Okay? Vamos a ver entonces qué pasa o qué ocurre en esos casos y cómo podemos solucionarlo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí nuestro código. Hasta ahorita hemos definido estilos para los títulos, los subtítulos y algunos elementos, pero utilizando precisamente etiquetas de clase o de identificador, ¿no? En este caso, por ejemplo, para nuestro título principal, utilizamos la etiqueta de identificador para aplicarle una propiedad. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si además, dentro de nuestra sección de estilos, agregamos una propiedad para las etiquetas H2 precisamente? ¿Ok? Vamos a decirle aquí H2. Y vamos a agregar en H2 un color. Observen que mi título está en color negro. Ok, vamos a decirle aquí color azul. Ok. Entonces todas las etiquetas H2 digo ahí que son azules. Observen cómo automáticamente aquí se cambió el color de mi título al color azul y ya no se mantiene en el negro. Pero las etiquetas de la sección, a pesar de que también son H2, ¿vale? Se mantienen en color amarillo y eso lo definimos aquí en subtítulo. Observen ahí. Subtítulo y dice color yellow. Quiere decir que existe una jerarquía a pesar de que estas dos propiedades pareciera que son las mismas y lo son. Solamente una de ellas es la que se va a aplicar. ¿Y cuál de ellas es la que se va a aplicar? La que tenga mayor jerarquía. ¿Y cuál es la que tiene mayor jerarquía? Pues esa jerarquía se define por los selectores. Es decir, que dependiendo del selector con el cual yo definí esa propiedad, ¿vale? Es como se va a aplicar en caso de que las propiedades colisionen. Esto se dice, colisionar se refiere a que haya una misma definición de propiedades para un elemento y choquen, ¿no? A eso se refiere a la colisión. Sin embargo, sabemos ahora que no es que se destruyan ni que se anulen, sino más bien que una de ellas tiene mayor peso que otra, ¿vale? En general, las que siempre van a tener mayor peso son las que están definidas por clases o identificadores o todavía más una combinación de clases e identificadores.
Esas siempre van a ser las que tienen mayor jerarquía. Y las que tienen menor jerarquía, pues son las que utilizan los nombres de las etiquetas. ¿Vale? Como en este caso, si ustedes observan, yo definí un color del texto a través de la clase subtítulo 1. Y al mismo tiempo está el color del texto en azul para los elementos H2, ¿no? Entonces, en este caso, para este elemento hay una colisión de propiedades de estilo, que en este caso es para el color de la letra. Porque yo le estoy diciendo, si este elemento se etiqueta como título principal, entonces que el texto sea amarillo. Pero si es H2, que sea azul. Entonces, ¿a cuál le dio más prioridad? Pues definitivamente a la propiedad de estilo que se definió a través de el identificador y obviamente no le hace caso al que se definió con la etiqueta del nombre del elemento. ¿Qué pasa? Pero todavía hay otra cosa. ¿Qué pasa si yo quiero forzar el estilo? Es decir, no, ¿por qué? ¿Por qué va a ganar el que tiene el identificador? Yo quiero que se aplique el que se definió con la etiqueta del nombre del elemento. Entonces, como en todo, pues también hay excepciones. Y la excepción en este caso está dada por una palabra, ¿cómo se le dice? Una palabra, un término especial, una palabra reservada, así se le dice, que es importante. Importante. ¿Ok? Entonces, todo lo que tenga important es lo que siempre va a tener mayor jerarquía sobre todo. ¿Ok? Entonces, no importa que en la lógica del navegador esto sea una clase y esto sea un identificador y eso tiene más jerarquía que el nombre del elemento. Si yo encuentro dentro de la definición de propiedades la palabra important, entonces eso tiene mayor jerarquía que cualquier cosa. De tal suerte que si ahora actualizo, caray, acá está. Entonces yo actualizo ahí mi navegador, pues me voy a dar cuenta precisamente que ahora todos los títulos que yo definí previamente, pues van a estar dados en color azul. Títulos y subtítulos, porque yo dije que si son H2, entonces no importa que llueve, truene o relampaguee, el color de texto va a ser azul. ¿Ok? Entonces, para tener en consideración, ¿vale? Ya hablamos de los selectores, ya hablamos de las clases, de los identificadores, de esa jerarquía que existe, del modelo de cajas, ¿ok? Para ver qué propiedades se aplican, qué propiedades tienen mayor jerarquía que otras, ¿ok? Vamos a ver de qué más vamos a hablar. Aquí ya tenemos, ok. Antes de que terminemos la sesión del día de hoy, vamos a ver entonces cómo empezamos a construir pues una hoja de estilos, ¿no? Ese es el propósito de abordar este tema de hojas de estilos. Muy bien, entonces ya dijimos que teníamos 3 maneras de definir estilos para un documento HTML. El primero de ellos era directamente sobre el elemento. Es decir, me desplazaba en el código, ubicaba el elemento que yo quiero que tenga ciertas características de estilo y sobre él agregaba el atributo style y empezaba a definir ese listado de atributos. Luego dijimos, ¿sabes qué? Esos estilos, esas propiedades de estilo las podemos definir dentro de una sección que se llama style y esa sección la puedo ubicar dentro del head o del encabezado de mi documento. Y ahí empiezo a definir a través de selectores todas esas propiedades de estilo que requiere mi documento. ¿Ok? Sin embargo, la manera, digamos, que convencionalmente vamos a encontrar siempre es la hoja de estilo, es decir, ahora todas estas propiedades de estilo van a estar definidas en un archivo separado de mi documento HTML. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues de la siguiente manera. Yo ya definí aquí en este documento toda una serie de propiedades de estilo y todas están vinculadas a través del nombre de la clase o de algún identificador o del propio nombre de la etiqueta a este documento.
Pero si ustedes se van dando cuenta, cada vez que yo voy agregando propiedades de estilo, pues aquí mi contenido pues va creciendo, ¿no? Se va incrementando el número de líneas y va creciendo, y al final del día tengo toda una mezcla de CSS y de HTML. Y la idea pues es tener por separadas las cosas, ¿no? ¿Cómo hago esto? Pues abro un nuevo archivo, presiono control N o voy a File o Archivo y Nuevo Archivo. ¿Y qué voy a pegar ahí? Pues primero tomo aquí de mi documento HTML todo lo que está dentro de la sección de Style, sin las etiquetas Style, solamente todas las propiedades ahí definidas. Y las quito. ¿Cómo las quito? Una vez que yo ya las seleccioné, presiono control X para cortar, o puedo ir a la parte de edición y digo ahí cut. Ya la corté. Y ahora necesito pegarla dentro de ese archivo nuevo. Okay, ahí le doy paste. O le doy aquí en edición. Perdón, aquí ya le dije paste, ¿verdad? O doy botón derecho sobre el área de trabajo y digo paste. O presiono control V. Y ahora todas esas propiedades que yo había definido ya están en este nuevo documento. Y ahora procedo a guardar este documento. Así que puede ser que presione las teclas control S para guardar las modificaciones, y como es la primera vez que se va a guardar este archivo, pues me pregunta por su nombre. Y empiezo a guardar el nombre y voy a decirle estilos, pero este documento ya no va a ser HTML. Este documento va a ser CSS. ¿Okay? Así que en el tipo de documento yo voy a tener cuidado de tener seleccionado todos los archivos. ¿Okay? O viene como all files. Y en el nombre voy a agregar la extensión del archivo, el formato. Le voy a decir .css. ¿Okay? Observen cómo incluso el editor de código pues ya identifica todo lo que está aquí escrito, y nuevamente le vuelvo a dar los colores que tenía previamente dentro del HTML. ¿Okay? Quiere decir que ahora sí ya lo identifica como una hoja de estilos. Si yo guardo las modificaciones en ambos archivos, es decir, aquí y actualizo mi navegador, vean lo que ocurre. Pues resulta que todos los estilos que yo le había dado a mi documento desaparecen, ¿no? Y tiene lógica, ¿no? Porque pues los eliminé de la sección de style. Nuevamente no tengo nada de estilos, está tal cual el HTML estaba originalmente, a excepción de que le hemos agregado algunas etiquetitas, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago ahora para decirle a mi archivo, sabes que ya tengo todos esos estilos, pero esos estilos están en un archivo aparte? Bueno, pues quitamos esas etiquetas de style porque no las vamos a necesitar. Y en lugar de las etiquetas de style vamos a utilizar otra etiqueta que nos permite vincular nuestra página HTML con elementos externos, es decir, por ejemplo, con hojas de estilo, ¿no? Y esa etiqueta se llama link. ¿Okay? Cuando yo utilizo la etiqueta link, estoy diciendo, ¿sabes qué? Por ahí fuera hay un archivo que tiene contenido relevante para esta página. Entonces, cuando yo agrego link, por defecto me agrega algunos atributos. El atributo rel indica que lo que yo voy a vincular con este documento es una hoja de estilo y dice style sheet. Después dice el tipo de archivo que vamos a ver es de tipo texto y de formato CSS. ¿Vale? Y es cierto, ¿no? Este archivo contiene texto y además tiene como formato CSS. Cuando nosotros escuchamos la palabra formato, debemos de entender que es el apellido del archivo, es decir, lo que aparece después del punto. Entonces, si yo digo formato CSS, me estoy refiriendo a que
el archivo como nombre tiene, como apellido tiene .css. ¿Ok? Y eso es lo que se indica acá. Y en href, al igual que por ejemplo la etiqueta de img, pues ahí va la ubicación y nombre del archivo. Como en este caso, el archivo, observemos, está acá, se llama estilos. Incluso observen que hasta se ve distinto que los demás archivos. Como este archivo está aquí, dentro de la misma carpeta donde tengo mi archivo de vínculos SS, entonces no necesito indicar otra ubicación, sino simple y sencillamente el nombre. Y digo ahí estilos.css. Es importante también tener en consideración que el nombre debe coincidir en todo, es decir, en las letras, es decir, si es mayúsculas o minúsculas, y también el formato. Y una vez que lo he hecho así, guardo las modificaciones. Y ya que guardé las modificaciones, regreso a mi navegador y actualizo. Y observen cómo nuevamente se vuelven a ver todos los atributos y propiedades que yo había definido de estilo para este documento, porque ahora sí yo he vinculado este contenido pues con esa hoja de estilos que yo ya había diseñado previamente, pero que ahora como tal ya están en un archivo distinto. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas hojas de estilo yo puedo tener, profe, dentro de una página web? Las que tú quieras. Vamos a hacer una prueba de ello. Vamos a abrir nuestro navegador y dentro de nuestro buscador vamos a poner Google Fonts, es decir, fuentes de Google. Anteriormente, cuando nosotros queríamos que nuestros sitios web tuvieran determinados estilos de letra o fuentes de letra en nuestra pantalla, en nuestra página, pues lo que nosotros hacíamos era buscar la fuente, o sea, los archivos como tal, y meterlos junto con el HTML como archivos también ahí, anexos, y utilizarlos. Ahora resulta que no, que ya tenemos sitios que nos dan la oportunidad de utilizar fuentes, pero que provienen desde esos sitios. Es decir, por ejemplo, si ustedes observan, por defecto, pues mi página web trae un tipo de letra que se llama Times New Roman, ¿no? Pues una fuente sencilla y realmente no, digamos que a la vista pues no es muy llamativa, ¿no? Como que no tiene nada de especial, pero ¿qué tal si yo quiero aplicar uno de estos tipos de fuentes? Digo, voy a Google Fonts, empiezo a navegar entre todos los tipos de fuentes que hay y digo, me gustó esta que está acá. Se llama Open Sans. ¿Cómo lo utilizamos? Pues doy clic en la fuente y me empieza a mostrar aquí cómo es que se visualiza este tipo de fuente. Me muestra los parámetros, dice, bueno, esta letra, este tipo de fuente se llama Open Sans. Y tenemos varias maneras de mostrar este tipo de letra. Puede ser que se llame Light 300, Regular 400, Semibold 600, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, necesito seleccionar uno de estos estilos. Por ejemplo, yo quiero utilizar el Regular 400. Ya que lo ubiqué en esa misma fila, dice seleccionar este estilo. ¿Ok? Doy clic ahí y observen que se abrió una ventana del lado derecho. ¿Ok? Donde me dice, el tipo de letra se llama Open Sans, el estilo sería Regular 400. Ok, ¿cómo lo utilizo? Doy clic donde dice Embed o incrustar, o incrustado más bien, y lo único que tengo que hacer es copiar, ¿sale?, los códigos que me muestra en ese recuadro. Observen que el título, el código que me está mostrando ahí, pues efectivamente se ve como la hoja de estilos que yo acabo de agregar. ¿Sí? Aparece ahí href, pero ahora en lugar de decirle el nombre de un archivo que está en mi equipo, dice toda una dirección ahí en una ubicación en la nube que yo no sé dónde está, pero que contiene esa fuente. ¿Ok? Y también aparece el atributo de Style Sheet, es decir, que esto es una hoja de estilos.
Observen nuevamente y volvemos a hacer énfasis. No importa el orden de los atributos. Lo que importa es que esté el atributo que se requiere. Muy bien, ya está ahí mi hoja de estilos de esa fuente. Y ahora, ¿cómo aplico esa propiedad para que mi texto se vea como esta forma que yo escogí? Pues selecciono aquí, dice, las reglas de el CSS, donde se especifica la familia, el tipo de letra. Lo copio y quiero yo aplicar este tipo de letra para todo mi sitio. Por lo tanto, necesito un tipo de selector que me permita aplicarlo para todo. ¿Y ese cuál es? Pues el selector universal, ¿no? Voy a mi hoja de estilo porque ahora ya no estoy agregando estilos dentro de mi HTML, sino en la hoja de estilos. Y digo aquí selector universal. Y a continuación, ¿qué estilo voy a definir? Bueno, pues la familia de fuentes y esa ya está definida aquí, Open Sans. De tal suerte que si ahora yo actualizo mi navegador y quiero que pongan atención en cómo se ven los títulos, subtítulos, todo, y actualizo, pues definitivamente el estilo de letra, el tipo de letra, pues ha cambiado, ¿no? Observen cómo toda la letra, toda la fuente se ha modificado porque yo ya utilicé pues una hoja de estilos que precisamente inserta ese tipo de fuente. Y pues, ¿cuántas fuentes yo puedo incluir? Todas las que yo quiera. ¿Cómo las voy a aplicar? Pues haciendo caso de los mensajes que me muestra acá. Por ejemplo, para los títulos quisiera este de acá. Bueno, pues doy clic ahí. Selecciono. Aquí nada más tiene un estilo, observen. Quiero ese tipo de estilo. Copio la hoja de estilos. Voy a mi archivo. Lo pego. Y ahora empiezo a copiar cuál es la regla de estilo que debo de agregar en mi hoja. Y aquí está. ¿Vale? Pero ese tipo de letra lo quiero aplicar para quién, pues para mi título principal. Bueno, entonces lo pego mejor aquí, ¿no? Porque solamente quiero que aplique para ese. Así que guardo esto. Comento una de estas líneas porque nada más quiero uno de esos estilos. Ok. Guardo las modificaciones en mi hoja de estilo y guardo las modificaciones en mi HTML. Regreso a mi navegador. Voy a mi título y actualizo. ¿Vale? Vamos a ver aquí. Se está aplicando No es para... que aplicó la misma fuente para el título. Comentó Sí, es cierto. Perdón. la anterior. Perdón. Comenté la que no era. Es esta. Y esta de acá sí es la correcta. Ok, ahí está. Ahí está. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ya sabemos ahora cómo crear o cómo aplicar los estilos de las tres maneras que decía la presentación, directamente incrustado, en la sección de Style y a través de hojas de estilo. De tal suerte que ahora sí podemos empezar a ver de manera más detenida algunas propiedades, sobre todo las más empleadas, para empezarle a dar una presentación más profesional a nuestros trabajos. Evidentemente aquí pues todo se ve encimado y un poquito feito, pero pues la idea en este caso pues era nada más mostrarles cómo aplicar los estilos, cómo al final del día pues construir una hoja de estilos independiente de nuestro HTML. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar la sesión hasta aquí. Al día de mañana continuamos con hojas de estilo. Y por favor, les dejo también el código en el Classroom para que lo puedan descargar y lo puedan empezar a ver y a jugar con él para empezar a hacer algunas pruebas de las que ustedes vayan gustando. ¿Ok? Vamos a pasar entonces la lista de asistencia ya para terminar con la sesión del día de hoy.